Bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad en la sección de valores. Les tengo preparado el tema Relación con Dios. Sabrán su importancia para no sentirnos solos. Denle manita arriba si les gustó y los invito a que se suscriban y estén al pendiente de estos videos. Disfrútenlo y comenzamos. Relación con Dios. Para nosotros los de la tercera edad tenemos la oportunidad de agarrarnos por última vez de Dios, porque en la edad adulta es necesario saber cómo vamos a aprovechar nuestro tiempo, esmerándonos en ser mejores para que nuestra vida pueda darles un buen camino a seguir a nuestros seres queridos. Para las personas que ayudarán y apoyarán al adulto mayor, tendrán la capacidad de resolver cotidianamente de la mejor manera y positivamente lo que se les vaya presentando. Déjense guiar y recuerden que en la vida nunca se acaba de aprender. Mantengamos abierta nuestra mente para mejorar en todo y aprendamos de nuestros adultos para después recordar y nuestros conocimientos nos ayuden a nosotros mismos. Debemos aprender a saber pedirle a Dios por nuestras necesidades, ser agradecidos por todo lo que tenemos, saber pedir por el control de nuestras emociones, la guía en nuestras decisiones, la sabiduría de cuál es su voluntad y la nuestra, saber esperar por lo que pedimos. Al principio creí que con tener buena voluntad, tener buen carácter, ser amable, me bastaría para poder cuidar a mi madre, hasta que Dios me mostró el camino que tenía que seguir. Me enseñó a dar sin esperar recibir nada a cambio. Me regaló paz y de tener armonía con mis familiares que siempre estuvieron al pendiente de cómo estaba respondiendo a mis cuidados, y vencer la adversidad que se nos presentó con la pandemia. No es necesario que se quieran saturar de religión. Lo importante es encontrarnos sinceramente con nosotros mismos para que la gracia de Dios entre en nuestras vidas y podamos encontrar la tranquilidad de estar en paz con nosotros mismos, con nuestros seres queridos y personas que nos acompañan. El principal de los mandamientos es el amor. Amor a Dios, a nuestros semejantes, como a nosotros mismos. Es importante saber que si buscamos afanosamente este amor, ténganlo por seguro que nuestras vidas estarán llenas de fe, paz, tranquilidad, seguridad, confianza y esperanza. Yo no soy una persona llena de religión y lo que comparto es de una manera humana y con mi capacidad de entendimiento. Por eso no va a ser difícil que le entiendan, porque si son creyentes o no, para todos hay una oportunidad de vivir mejor con sus semejantes, y si requieren de religión, hay muchas personas que nos pueden ayudar en este mismo medio de comunicación que tenemos a nuestro alcance con el Internet. Tuve la oportunidad de ver a personas que no eran católicas, que buscaban en la iglesia a los sacerdotes para que los prepararan para morir, o ya difuntos hacerles sus misas de cuerpo presente. Aunque en ocasiones los familiares no decían nada de sus creencias, para que de alguna manera anónima se les atendiera. Y sin embargo, a nadie se le negó nada, sus necesidades fueron atendidas siempre. Es muy notorio que necesitamos a Dios
porque durante mucho tiempo vemos que en las iglesias, en sus misas, no hay mucha gente, y en Semana Santa, como en diciembre, se saturan estas. Solo que no tocamos el tema por miedo o vergüenza. Mi afán no es criticar a nadie, solo pongo esta verdad para que reflexionemos de cómo somos los seres humanos que constantemente nos equivocamos en nuestras vidas. Es importante subrayar que si nos comprometemos a ser mejores en nuestra vida, será sencillo el cuidar a un adulto mayor. Nuestra carga será ligera y no pesada ni frustrante, evitándose el sentirse incapaz de no saber cómo tratar al adulto mayor que tanto nos necesita, aunque no nos los pida. Y es conveniente el no olvidarnos que ellos nos dieron la vida. No dejemos que se nos conviertan en una carga a veces insoportable de poderla vivir, ni busquemos cómo zafarnos de nuestra responsabilidad de hijos. No olvidemos que al día de mañana también seremos personas adultas. Para lograr alcanzar la madurez emocional es necesario aprender de nuestros aciertos y nuestras fallas, porque los errores nos indican el no volver a cometerlos y los aciertos la satisfacción y el gusto por seguir haciendo el bien. Al alcanzar la madurez emocional, nos va dando la oportunidad de resolver de una manera digna nuestros problemas, insignificantes o grandes, que llegamos a tener. Solo esforzándonos un poco lo lograremos. Necesitamos apoyarnos en los padres de la iglesia, consejeros espirituales, un buen amigo, algún hermano que profese alguna religión, o buscar información en los medios. Necesitamos de agarrarnos de algo o de alguien para estar conscientes y en armonía con nuestros seres queridos. Claro que nos sentimos mal cuando nuestro ser querido que cuidamos nos siga tratando mal, y esto nos ponga en una situación difícil de resolver. Recuerden que tenemos que desarrollar el hábito del perdón y la paciencia. Solo poniéndonos alerta de cuidar nuestras emociones, que no nos vayan a dominar, podremos ir avanzando, porque no es justo no hacer ningún esfuerzo para ayudarles. Si yo no me hubiese apoyado en Dios, la verdad no tendría más que experiencias negativas y no podría ayudar a nadie a salir adelante, porque no se trata de solo decir buenas palabras, sino de acuerdo con las experiencias vividas, son las que nos ayudan a salir adelante, porque recuerden que un ciego no puede ayudar a otro ciego. No les voy a hablar constantemente de Dios, porque deseo ayudarles de una manera práctica. Y en este video se tocaron los valores que provienen de Él. De las intenciones que tengo en este proyecto van más allá de mi razonamiento, porque he buscado con mucho ahínco, dejándome guiar por el Espíritu Santo. O sea, que solo este tema está dedicado a Dios, porque todas las bendiciones y las buenas intenciones que tengo son para los que lo necesitan o los que lo vayan a necesitar. Dicho esto, les deseo que Dios les dé la fuerza suficiente y el valor para que salgan adelante en sus necesidades. Que todo lo que esté compartiendo les ayude a lograr que las enfermedades sean más tolerables, las emociones las podrán sobrellevar, sus pensamientos no los dominen ni los agobien. Vivan intensamente cada día y no temerle a nada. Y mi gratitud es para Dios, que hizo posible el poder llegar a ustedes para transmitirle mis experiencias y vivencias, siendo Él mi fortaleza, y que nunca me dejó solo cuando me dediqué a ser cuidador en mi familia.
y este primer video se lo ofrezco de todo corazón. Les agradezco su atención. Si desean dejar algún comentario, con gusto les responderé. Este es otro de los videos que he publicado. Hasta la próxima.